En cambio, si ven un grupo, un colectivo, la gente va a decir, no, pues las mujeres están unidas y están aquí, no son una, son bastante y toca luchar por este colectivo. Porque ellos también son pueblos, son ciudadanos y tienen que vivir bien. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Estamos aquí en esta marcha manifestándonos, estando presentes. Hoy conmemoramos y honramos a nuestras ancestras, a todas las mujeres negras afrodescendientes. Hoy, 25 de julio, nos reunimos para alzar nuestra voz. En el Ecuador es primer año que se está celebrando esto. Y eso es muy importante porque dentro de la Asamblea recién avaló a que se celebre este día. Para así que no solamente miren a la mujer negra cocinando, lavando ropa ajena, porque la mayor parte de mi población afro siempre ha trabajado lavando ropa ajena, sino que también en espacios públicos, sobre todo, que nos consideren en espacios públicos y más ya no solamente de trabajadoras domésticas, sino que también en lo que es la política, en espacios públicos, porque también hay negras, mujeres negras especializadas, cada quien con su título, para que nos den el puesto que merecemos según nuestro título, porque por ser mujeres y por ser mujer afrodescendiente, tenemos que trabajar el doble para tener un mérito propio. La organización es como nuestra escuela, nuestra universidad, porque ahí nos formamos mucho. Había muchas capacitaciones en las que tú ibas, te instruías, participabas, conocías y vivías y compartías con tus compañeros, se hacía la réplica. Entonces, podemos decir que las organizaciones no es que es un grupo de mujeres van, se sientan y paren de gustar. La organización es como para tú formar, para tú conocer, para tú luchar por los derechos, por tu buen vivir y por todo, por lograr por los derechos a la igualdad, por derecho a un trabajo, luchar por la discriminación. Gracias, compañera, por este apoyo, por esta lucha que hemos luchado y tendremos que seguir luchando para alcanzar estos derechos colectivos que necesitamos. Emocionadas en ver que son unas mujeres que representan y han hecho mucho por esta provincia y el local, también más por nuestro querido cantón Laguardia. Que si te ven a tú sola, está quién. En cambio, si ven un grupo, un colectivo, la gente va a decir, no, pues las mujeres están unidas y están aquí, no son una, son bastante y toca luchar por este colectivo. Porque ellos también son pueblos, son ciudadanos y tienen que vivir bien. Entonces, ellos no, si yo estoy sola, no es lo mismo. En cambio, si ven, mira, por ejemplo, antes las autoridades que estuvieron ahí, y me gustaría comentar el señor alcalde, el prefecto, para que vean que las mujeres estamos ahí, porque a veces dicen, no, las mujeres están desunidas, o no hay mujeres, no. Vea, una gran cantidad de mujeres. Yo me sentí muy contenta y muy satisfecha de que las mujeres han llegado y que hemos demostrado a la sociedad que estamos aquí. Todo el mundo alegre, contento con su turbante, con su vestimenta, ese colorido, esa alegría. O sea, se puede resaltar. Y las autoridades viendo ese conglomerado, y no, pues hay que buscar acciones que vayan en beneficio de ellos. Y en el manifiesto que presentamos muchas demandas, necesidades que esperamos que hagan oído de ese documento. Pero no es que nos vamos a quedar nosotros aquí sentadas. Ahí están plasmados parte de lo que el Ecuador nos debe como mujer. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uyayayja.